Buenas noches. Otra vez nos encontramos aquí en la parroquia San Antonio, en la parroquia mediática de San Antonio de Padua, ¿verdad? Aquí en Gascue, para continuar el cursito sobre el contexto en que vivió Jesús y que comenzamos justo el lunes anterior. En eso estamos. Hemos ya visto bastantes cosas el lunes pasado. Hoy continuamos. Y para continuar bien y no quedarnos medio perdidos de inicio, vamos a comenzar viendo un par de datos de los que ya vimos. No vamos a repetirlo completo, sino la intención es recordar, simplemente recordar. Estuvimos viendo las distintas regiones geográficas y partes geopolíticas en que se divide la Palestina de tiempos de Jesús, en tiempos de Jesús. Y lo primero que vimos fue la Galilea en el norte, la famosa Galilea de los gentiles, que dice el profeta. Y vimos que está, al norte del país. Después también fíjense que es justamente aquí en el norte del mapa. Aquí el norte en el mapa está hacia arriba. Para recordarlo un poco, aquí tenemos el mar Mediterráneo. Después, al fondo del mar Mediterráneo está esta zona de Galilea, ¿verdad? De Galilea no, de la Palestina. Y aquí en el norte de esa zona tenemos a la Galilea. Después vimos que es una zona montañosa, al mismo tiempo una región muy fértil, con lo cual había mucha producción, muy fértil porque el terreno era fértil, y hablábamos también un poco de la lluvia, ¿verdad?, que caía en las nubes cargadas de humedad que vienen en dirección del Mediterráneo, y al llegar aquí, como hay una zona montañosa significativa, pues se descarga el agua. Y además esta tiene una cosa importantísima, que acuérdense, este lago, el lago de Galilea, que es parte, está en parte del percurso del Jordán, donde hay mucha pesca. Y de eso lo sabemos también. Estamos acostumbrados a escuchar que Jesús estaba junto al lago, se fue a la otra orilla del lago. Y muchos de las parábolas que Jesús va a utilizar para explicar su doctrina va a tener como tema el tema de la pesca. Y sus primeros discípulos fueron precisamente pescadores. Aquella frase tan significativa de Jesús dirigida a Pedro después de la gran pesca, que Pedro lo deja sobrecogido y Jesús le dice: basta ya, Pedro, de ahora en adelante tú serás pescador de hombres. Luego fíjense cómo Jesús sabe utilizar los elementos de su coterráneo, del ambiente que se está moviendo, cosa que nos debe enseñar también a nosotros. Después de esta zona, que es la zona de Galilea al norte, tenemos una segunda región, que es la región de Samaria. Esta región está señalada por la flecha. Esta Samaria, fíjense que está entre Galilea al norte y Judea al sur. Esta región tiene muchas cosas interesantes. Lo más interesante es esto que nos dice el texto, que en el año 721 a.C., siglo VIII a.C., vinieron los asirios del norte, invadieron el territorio, vencieron a los israelitas que vivían en esa zona del norte del país y se los llevaron para Nínive. Comentábamos que por eso Nínive es una ciudad no muy querida por los israelitas. Acuérdense que mencionábamos el caso de ¿qué profeta? Jonás. Mencionábamos el caso de Jonás, que justamente Dios ¿a dónde lo manda a predicar? A Nínive, a la ciudad peligrosa. Y por eso Jonás no le hace mucha gracia y cuesta trabajo que por fin obedezca al Señor, ¿verdad? Pero lo hace. Después, y aquí en esa zona, como solía hacerse en aquel entonces, sacaron a los israelitas y plantaron pueblos extranjeros. Por eso esa zona de Samaria
acabó siendo una zona conflictiva. Vemos que en tiempos de Jesús los samaritanos son mal vistos, son vistos como gente sin fe verdadera, como medio heterodoxo, gente que no profesaba la fe verdadera, porque claro, los que habían quedado allí del pueblo de Israel se mezclaron con esos que llegaron, con otra cultura, con otras tradiciones religiosas que no tenían nada que ver con las tradiciones religiosas de Israel, y se dio un sincretismo, una mezcla de religiones y de prácticas religiosas. Por eso eran despreciados. Nos va a hacer entender mucho algunas de las cosas que hace Jesús. Por ejemplo, algunos textos preciosos del Evangelio. Por ejemplo, en Juan, aquella conversación a mediodía con la samaritana en el pozo de Jacob, allí donde Jacob encontró agua para darle beber a su familia y a sus rebaños, etc. Allí se encuentra con la samaritana, y en la samaritana como que le pone un freno. Jesús, muy quitado de bulla, le dice: tengo sed, dame de beber. Y la samaritana: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me digas a mí que te dé de beber si tú sabes que yo soy samaritana? Mírame. Y empieza ese diálogo precioso entre Jesús y la samaritana, en el cual por fin se aclaran muchísimas cosas para ella y para nosotros. Y ya sabemos, aquello fue difícil para la samaritana, pero Jesús la hizo saltar y la hizo abrirse a la fe, ¿verdad? Y después, más adelante, tenemos ya lo que donde de hecho nos quedamos, que fue estudiando la última de las regiones, la región más meridional de Israel, que es Judea. Judea, que se encuentra aquí, en el sur, completo en el sur. Región súper importante, porque en Judea está Jerusalén, está la sede del gobierno. Es allí en Judea donde Jesús va a vivir su Pascua. Y hay una serie de acontecimientos importantes que tienen lugar allí en Judea. Allí mencionábamos que ahí está Betania, la casa de aquellos 3 hermanos donde Jesús se quedaba a dormir cuando iba a Jerusalén. Por la noche él no se quedaba en Jerusalén de ninguna manera, que no era bobo el Señor. Sabía que si se quedaba allí corría peligro, sobre todo en la última fase de su predicación. Él iba a Betania a pasar la noche. Y allí está Jericó, la ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo, está allí. Y bueno, por supuesto Belén, cerca de Jerusalén, también en Judea. Y como dice la profecía, tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña de la ciudad de Israel, porque de ti nacerá el Mesías, el Salvador. Luego, fíjense que hay lugares muy significativos. Mientras que en el norte tenemos otros lugares significativos, en Galilea, que son, qué sé yo, Cafarnaúm, Nazaret, donde vivió el Señor, Caná, donde tuvo lugar el primer milagro del Señor, el lago, donde tantos acontecimientos ocurrieron durante la predicación de Jesús. Luego, fíjense que la única que es menos significativa con relación a Jesús es Samaria, porque allí no eran bien recibidos los judíos, y Jesús era un judío. Por tanto, Jesús pasa por Samaria, pero nunca se establece allí un largo tiempo. Bueno, eso es lo que habíamos visto hasta el lunes pasado, y por eso a partir de aquí vamos a continuar. Pero claro, no podemos empezar de hecho la clase sin ponernos en la presencia del Señor. Yo los invito a que nos pongamos de pie un momentico y juntos, ¿verdad?, invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos conceda los dones de la sabiduría y de la ciencia. La ciencia para que sepamos lo que es importante para nosotros, para nuestra salvación, sobre todo en torno a Jesús y su contexto, y el don de la sabiduría para que sepamos vivir. Porque la sabiduría, el sabio,
no es el que sabe mucho, tiene gran cantidad de conocimiento. El sabio es el que sabe cómo vivir. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé sus dones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilustra los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así puesto en las manos de Dios y con la ayuda del Espíritu, vamos a comenzar ahora, de verdad, nuestra clase. Entonces, después de visto esto sobre las diversas regiones que encontramos en Palestina, ahora vamos a ver otro dato curioso, que es cómo es relieve. ¿Cómo es relieve en Palestina? Depende. Hay regiones muy altas, hay montañas, el monte Garizim, el mismo Jerusalén está sobre las montañas, pero hay regiones muy bajas, como por ejemplo, ahí hablamos el otro día, el mar de Galilea. ¿Cuántos metros para abajo está con relación al nivel del mar? No se acuerda. 200 metros. Ahora, el mar Muerto está todavía más hondo. Decimos que en toda la Palestina está atravesada por una depresión. Es como una cañada. Porque debajo de la tierra, en la corteza terrestre, en esa zona, tenemos que dos placas tectónicas están una junto a otra. Y ustedes saben que esas placas tectónicas, cuando se mueven una sobre otra, alguna se mete por debajo de la otra, y entonces, ¿qué se producen? Los temblores de tierra, los terremotos. Y también en algunos lugares que son volcánicos, sale lava por los volcanes, ¿verdad? Erupciones volcánicas. Luego, esa zona, precisamente por donde corre el río Jordán. El río Jordán empieza alto, en una región fuera de Palestina, que está al norte, que se llaman las alturas. ¿Las alturas de qué? Del Golán, que decíamos que son siempre, militarmente fueron discutidas por todos los pueblos de la región. Las alturas del Golán, así se escribe, Golán. Y nos referíamos a aquella guerra de los 7 días en el año 67, donde hubo una guerra violenta, que todo era conquistar. Israel conquistó las alturas del Golán y no la ha devuelto jamás a más nadie. Se ha quedado. Para proteger sobre todo, ¿qué recurso natural en Palestina se controla desde las alturas del Golán? El agua. Porque las fuentes del Jordán están ahí arriba, ¿verdad? Y ahora ese Jordán, que ya decíamos el otro día, ¿qué quiere decir Jordán? Agua que va saltando, río que salta, ¿no? Cuando nace de la fuente, como que baja de las alturas del Golán, va saltando, pero después se va nivelando y cuando llega allá, pasa por el mar de Galilea o lago de Galilea, sigue de nuevo el curso por esa hondonada que es el Jordán, hasta que llega al mar Muerto, donde se remansa. Y allí decíamos que el mar Muerto era el final de todo el recorrido del Jordán, que empezaba con las fuentes en las alturas del Golán, ¿verdad? Va bajando, 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 pero va bajando, y va bajando por esa especie de grieta, entre comillas, de depresión, y el río va bajando, bajando hasta que llega al extremo. Aquí lo vamos a ver, miren, si ustedes se fijan en ese mapita que está aquí, ese mapa pequeño, esta área más oscura, representa el mar Mediterráneo. Este es el mar Muerto, el mar de Galilea, y esta línea, que no se ve tan clara, de norte a sur, es el río Jordán. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, si nosotros aquí ya hemos trazado dos líneas, esta línea de arriba a abajo
es una línea que hace un corte a la altura del río, hace un corte de norte a sur. Y hay otra línea que hace un corte de oeste a este. Ahora, esta gráfica nos muestra cómo es el relieve del territorio según este perfil norte-sur o sur-norte. Aquí tenemos el relieve. Fíjense, aquí abajo, este cero es el nivel del mar. Si fuéramos al mar Mediterráneo, el nivel del agua del mar Mediterráneo estaría a esta altura. Pero fíjense que aquí tenemos, el Mar Muerto, que está a 400 metros debajo. Fíjense que la hondonada, el fondo del Mar Muerto es este, y fíjense que el nivel del mar Mediterráneo es este. Luego de aquí a aquí se nota que hay un hundimiento, una bajada, y en ese hundimiento es que está el Mar Muerto. Fíjense que según nos vamos hacia el norte va subiendo. Hay otra hondonada, ¿dónde? En Tiberíades, es decir, en el mar de Galilea. Y después, fíjense cómo sube el río Jordán, que va bajando a toda velocidad. Ese es el perfil, ¿verdad? A nivel de alturas, pues la tenemos acá arriba. Por ejemplo, aquí tenemos diversos montes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Belén. Mire, Belén está a 777 metros sobre el nivel del mar. Hebrón, 927 metros. Aquí está Hebrón, sobre el nivel del mar. Betel, Jericó está abajo, pegado al río. Por eso Jericó está a menos 250 metros. Es decir, que Jericó está por debajo del nivel del mar, ¿verdad? Después, Jerusalén, mírenla aquí, 818 metros. Es decir, con relación al nivel del mar, cuando tú llegas a Jerusalén estás a 818 metros sobre el nivel del mar. Y así vamos distintas. Aquí, en Galilea, el Monte Tabor, famoso Monte Tabor. ¿Qué tuvo lugar en el Monte Tabor? La transfiguración del Señor. Aquí está también el Monte Ulé, que está señalado porque, es el lago, no es el monte, es el lago Ulé. Hay un lago pequeñito. Aquí nos ven aquí arriba. Hay como que el Jordán fuera más gordito ahí, más ancho, porque en verdad ahí lo que hay es un lago pequeño, que es el lago Ulé. Está ¿cuánto? Nada más que a 2 metros por encima del nivel del mar. Y ahí casi el Jordán ha bajado todo lo que iba a bajar, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, el perfil sur-norte de Palestina, eso no es accidentado. Es accidentado. Montaña, depresiones. Entonces, depende del camino que tú cojas a través de Palestina. Si tú coges un camino en la dirección sur-norte, norte-sur, pegadito al Jordán, vas a experimentar todas esas. Cuando yo estuve allá, le contaba a ustedes el otro día, cuando llegamos a Jerusalén, veníamos del norte, veníamos de Galilea, íbamos junto al río. Por eso les decía que la carretera va aquí, a nivel del mar, y el río se ve como que en una cañada, allá abajo, corriendo. Y entonces, cuando llegamos justamente a la ciudad de Jericó, aquí, bien bajito, Jericó está a menos 250 metros del nivel del mar, empezamos a subir por la carretera, sube, hasta llegar a Jerusalén. Fíjense, Jerusalén está a 818 metros sobre, Jericó 250 por debajo.
si suma los de abajo con los de arriba, 250 más 800 son 1050 metros. Es casi un kilómetro para ir. Por eso nosotros leemos en el Evangelio que Jesús y los discípulos subieron a Jerusalén. Porque vienen, ¿ves? Ellos vienen de Galilea. ¿Y qué tienen que hacer para llegar a Jerusalén? Tienen que ir subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a Jerusalén. Y como iban ellos muchas veces, que iban atravesando la Galilea y después la Samaria, claro que había un relieve muy escarpado. Había más o menos algunos caminos que servían para ir haciendo la ascensión. Pero no era tan sencillo así, ¿verdad? Subir a Jerusalén. Por eso muchas veces decimos, la última vez que Jesús subió a Jerusalén, y si a Jerusalén se sube, estando en Jerusalén, ¿qué se hace para ir a Galilea? Se baja. Porque si tú estás allá arriba y quieres ir a Galilea que está aquí, ¿qué tienes que hacer? Bajar. Toda esa geografía es una geografía muy complicada. Pero es importante para uno entender. Porque entonces uno entiende por qué este sub y baja de Jesús y los apóstoles. ¿Qué hay? ¿Por qué razón cuando vienen de Galilea evitan pasar por Samaria? Porque en Samaria los samaritanos y los judíos no se llevan. Entonces evitan el camino de Samaria. Acuérdense que aquella vez, sin embargo Jesús no lo evitaba totalmente. Recuerden aquella vez que van subiendo a Jerusalén y pasan por Samaria. Y quieren ir a una aldea a pasar la noche. Y los samaritanos le dicen, no los queremos aquí porque ustedes son judíos. Y entonces Santiago y Juan, que eran medio echaditos para adelante, ¿quiere, Señor, que pidamos que baje fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué hace Jesús? Los regaña. Le da un boche. Dice, cállese la boca, ustedes quién son para estar mandando bajar eso, fuego del cielo. Nos vamos a otra aldea. Y efectivamente fueron a otra aldea y donde los acogieron y pasaron la noche. Jesús, aunque era judío, no le tenía odio o mala ojeriza a los samaritanos, ¿no? Evita los conflictos y además los pone como los buenos de la película, ¿verdad? Como por ejemplo en la parábola del buen samaritano. Después vamos a ver otro perfil. Vamos ahora a estudiar este perfil, este o este. Si cortásemos así, ¿qué veríamos? Entonces, ahí tenemos, miren otra vez, una orografía difícil. Ahí no vemos llanura. Fíjense, el punto que está más a la izquierda correspondería a la orilla del mar Mediterráneo. Según vamos avanzando hacia el este, miren lo que hace en la orografía. Fíjense que cerca de la orilla hay una pequeña llanura costera. El nivel del agua, mírenlo aquí. El nivel del agua del Mediterráneo. Luego este primer pedazo es una llanura costera, pero pequeña, compárenlo con el resto. Después empieza a subir. Llega al macizo de Judea, que es con una cordillera central en el territorio. Después de eso viene el desierto de Judea. Fíjense que bien se ve aquí lo del desierto. Tenía que ir ahí. Todo el agua que viene con las nubes del mar Mediterráneo avanza así. Cuando llega a las alturas del macizo de Judea, ¿qué hacen? Se precipitan. El aire que pasa más allá del macizo ya es un aire seco.
se ha secado porque las montañas han descargado el agua. Las nubes bajas que vienen del Mediterráneo, cargadas de humedad, cuando chocan con las montañas altas, frías, condensan el agua. Entonces hay mucha lluvia que cae sobre el lado occidental del macizo, el lado occidental, es decir, hacia el oeste. De manera que al otro lado no pasa humedad, no llueve, que hay un desierto, el famoso desierto de Judea. Allí donde estuvo en sus 40 días Jesús de desierto, allí donde predicó Juan el Bautista, el desierto de Judea. Y después viene esa cañada enorme, que es el valle del Jordán. El Jordán viene de allá, del norte, y vienen por allá abajo, y aquí termina en el Mar Muerto, ¿ven? Así que llanura costera, después Cefela, después el macizo de Judea, después la zona desértica, el Jordán, el Mar Muerto, en una depresión del terreno. Como ustedes ven, el territorio de Palestina no es un territorio idílico, bello, lleno de florecitas. Es un territorio recio. Allí sobrevivir no es fácil. Y en aquellos tiempos menos, donde había mucha menos tecnología. Entonces, el territorio que caminó, porque esto, Jesús lo caminó, esto era a pie. Imagínense ustedes a María, José, antes del nacimiento del niño, yendo desde aquí arriba, desde Galilea, subiendo y bajando hasta llegar a Belén. Eso no se hacía en un día ni dos, Y había que ir en caravana, ya sabemos, ¿verdad? Por el peligro de los animales, los bandidos, etc. Entonces, tenían que ir protegiéndose unos a otros. Normalmente esas caravanas, en medio iban mujeres y niños y el ganado, porque no tenían un freezer portátil. Había que llevar la carne que se iban a comer por el camino, allí, a la temperatura ambiente, bien cubierta para que no se le calentase demasiado, pero no había tecnología para conservar los alimentos. Entonces, en medio iba la comida, los niños, las mujeres. Y alrededor de la caravana, los hombres, que le tocaba, si había problema, darle pecho. Es decir, aquí estamos nosotros. ¿Y con qué se defendían? Bueno, quien tenía una espada, quien tenía un cuchillo. Pero había que no tenía ni un arma. ¿De qué se auxiliaba? Del azadón, de los instrumentos que tenían para el cultivo, para el trabajo. Con eso se defendían, ¿verdad? El monte de las tentaciones está en el desierto de Judea. Claro, en el desierto de Judea, por supuesto, ¿verdad? Que es la zona desértica del territorio. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cosa que decir? Vamos entonces ahora a pasar, aquí es un mapita donde yo he querido poner ahí la distribución de las placas tectónicas para que ustedes vean. No sé si ustedes distinguen, es un mapa del mundo, ¿verdad? Si no, fíjense, vamos a ver. América del Norte, Bahía de Hudson, México, América del Sur, el Caribe, aquí estamos nosotros, Cuba, y allí, pasando por el sur de nosotros y el norte de nosotros en Dominicana, está una placa que es la placa del Caribe. Por eso a veces nosotros tenemos nuestros meneitos de vez en cuando, con esa placa se mueve. Después fíjense, aquí está África y está la placa africana.
Aquí Europa, la placa euroasiática. Y así, miren la India aquí y las placas correspondientes. De este lado, miren Australia y la placa australiana. ¿Ven? Y así van la placa eurasiática, las distintas placas. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a ver ahora, en el caso que estamos estudiando, es allí en el Oriente Medio. Ahí está Palestina, al fondo del mar Mediterráneo. Ahí tenemos que se encuentran 3 placas tectónicas. Por eso, ese pedacito de Palestina es tan arrugado, tan violento en su orografía, porque ahí 3 placas tectónicas se encuentran y a lo largo de las eras geológicas han estado pugnando una contra otra. Y por eso diríamos, es como si ustedes tienen una tela y ustedes cogen una mano, con otra mano cogen otro pedazo cerquita y otra mano viene con otra y hacen así y estrujan. El terreno se ve como un terreno arrugado, estrujado, ¿verdad? Y por eso la orografía de esa zona es una orografía compleja. Ahí se unen la placa africana por un lado, la placa arábiga y arriba la placa euroasiática. Las 3 se encuentran bajo el territorio palestino. Y por eso es un territorio tan accidentado. ¿Ok? Ahí está justamente Palestina. 3 placas ahí, pugnando una contra otra. Ahora, a continuación, vamos a ver un videíto que durará unos pocos minutos. Un videíto que nos va a tratar justamente sobre la dimensión histórica de ese contexto palestinense en tiempo de Jesús. ¿Verdad? Vamos a ver qué personajes entran en la jugada. Porque solamente, acuérdense, si conocemos los personajes y la situación política que tiene el territorio, podremos entender muchas cosas que dice Jesús y cosas que no dice Jesús y cosas que entran en contradicción con la palabra de Jesús. Lo mismo que nos pasa hoy día. Nosotros hoy día también tenemos que necesariamente conocer el medio ambiente en que nos movemos, porque en ese medio ambiente que nos movemos es que está justamente lo que tenemos que hacer y nos puede servir de guía para que pueda realizarse. Esa influencia helénica ayudará a comprender mejor el mensaje cristiano. Ya se aprecia en el prólogo del Evangelio de San Juan. Y que el mundo de ese gran imperio iba a ser elegido por el Hijo de Dios para encarnarse. La esplendorosa Roma, capital del mundo, podía ser la opción digna del Rey de Reyes, o al menos alguna de las ciudades importantes de la época. Pero llegan aquí los cálculos humanos. Dios empieza a desconcertar desde el principio. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad tendrá lugar en una lejana y poco valorada provincia del Imperio, Palestina. En la orilla oriental del Mediterráneo se extiende la franja de tierra fértil que desde los orígenes de la historia fue lugar de paso habitual para las caravanas que hacían su ruta entre Egipto y Mesopotamia, rodeando inmensas extensiones de desierto. Esta tierra, exuberante en algunas zonas, sobria y adusta en muchas otras. Ya ven ustedes la adustez de la tierra. Aquí a la altura, las alturas cerca de Judea, seca, difícil, montañoso, ¿verdad? Y ya sabemos por qué. Es así precisamente
La razón está en el subsuelo, está en las placas tectónicas que estrujan, por decirlo de algún modo, estrujan esa superficie de la litosfera, ¿verdad? Como si yo cogiera esta tela y hiciera así, con fuerzas interiores, meto un pedazo contra otro, entonces se estruja la tela. Algo así pasa. La litosfera terrestre, bajo la acción de esas fuerzas, se deforma, se levanta, se hunde en determinados lugares y adquiere ese aspecto, ¿no?, que vemos acá. Es un país especial. Es la tierra prometida por Dios mismo a Abraham. Sus descendientes forman el pueblo de Israel y se saben elegidos por el Señor, el único Dios verdadero, el que los sacó de la esclavitud de Egipto y dio su ley a Moisés. Una vez que Pompeyo dejó el país sometido a Roma con la obligación de pagar tributo, Miren a Pompeyo llegando al templo de Jerusalén. Y entonces los saduceos, los sacerdotes, se plantan en medio para no dejarlo entrar. Porque como un pagano iba a entrar en el templo. Se ponen todas sus vestiduras sacerdotales, se plantan en medio y dicen, tú no vas a entrar. Y llega Pompeyo, figúrate, el emperador, el conquistador, con toda la fuerza, y dice, se da una confrontación, ¿verdad? se retiró llevándose prisioneros a muchos judíos que constituyeron la base de la diáspora romana. En el año 37 a.C. comenzó el reinado de Herodes el Grande, al que el Senado romano había otorgado el nombramiento del rey de Judá, gracias al apoyo decisivo que le prestó Marco Antonio. Herodes fue un excelente promotor de construcciones. Construyó Cesarea Marítima y la dotó de un magnífico puerto y de todos los elementos que exigiría una gran ciudad helenística. Teatro romano. También llevó a cabo una impresionante reconstrucción de la ciudad de Samaria, luego llamada Sebaste. Levantó grandes fortalezas y restauró las que ya existían, donde edificó espléndidos palacios. Después construiría un teatro, un anfiteatro y un hipódromo. Pero su obra cumbre fue la reconstrucción del templo de Jerusalén, famosa por su magnificencia. Fíjense, después lo estudiaremos con cuidado, el templo, la estructura del templo de Jerusalén, etc. Pero vean que no era cosa pequeña. Eso estaba sobre una colina. Y la colina estaba edificada y entonces hay varios lugares que nosotros conocemos porque se hablan de ellos en los textos evangélicos. Estos eran los patios que rodeaban. Bueno, estaba protegido por una gran muralla, resto de las cuales son las murallas actuales en Jerusalén. Son pedazos de ese muro, que es sobre todo la parte occidental del templo, que es lo que quedó después que Tito, cuando entró en el año 70, acabó con ese templo. No dejó, como decía Jesús, piedra sobre piedra. Desmontó el templo por completo. Estos eran los patios. Uno era el patio de los gentiles y de las mujeres. Cuidado. Después había el patio de los judíos, de los fieles. Y aquí adentro estaba el altar, aquí delante, donde se ofrecía, en un patio interior, donde se ofrecía el sacrificio, los sacrificios. Aquello parecería más una carnicería moderna que un templo, porque recuerden que los sacrificios eran sacrificios de animales. Por tanto, la embarrazón de sangre y el olor a carnicería sería espantoso. Y había montones de hombres
que eran los sacerdotes del templo, que no tienen que ver con los saduceos. Los saduceos eran sacerdotes, pero de la aristocracia. Ellos no se metían en eso, ¿no? Para eso estaban los subalternos, los sacerdotes de a pie, ¿no? Que eran los encargados del culto en el templo. Y allí, en este edificio alto del medio, estaba el Sancta Sanctorum. Estaba un espacio en el que nada más que podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer incienso al Señor. Y entonces allí había una gran cortina de arriba abajo que no permitía ver dentro del Santo Sanctorum. Esa cortina, cuando Jesús muere, el Viernes Santo, esa cortina se raja de arriba abajo, como una señal de que las cosas de Dios ya no van a estar ocultas, sino a la vista, porque con la muerte de Cristo se ha restablecido la relación entre Dios y los hombres. Y un signo es justamente el rompimiento de arriba abajo de esa cortina. Después veremos, ahí también, como parte de ese edificio, estaba el Sanedrín. El Sanedrín, que es el lugar donde se reunía el consejo de los ancianos de Israel, casi siempre formado, o casi todo formado por saduceos, los grandes enemigos de Jesús, porque los fariseos tendrían sus diferencias con Jesús. Pero ¿quién era la gente que de verdad no soportaba a Jesús? Los saduceos. Por eso allí se reúnen en el Sanedrín como institución, ese conjunto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, el humo saliendo del altar. El Sanedrín gobierno presidido por el rey y compuesto por sus consejeros apenas se diferenciaba de los consejos privados de los monarcas helenísticos. El cargo de sumo sacerdote era hasta entonces vitalicio, hereditario y ostentaba la representación de la nación. Para que le resultara más fácilmente manejable, le quitó el carácter vitalicio y hereditario y lo privó de todo influjo de la esfera política. Cuando murió Herodes el Grande, en su testamento establecía una división del reino entre tres de sus hijos, Arquelao, Filipo y Herodes Antipas, sin heredar el título de reyes. Este es el preciso momento en que se enmarca la actividad histórica de Jesús, cuyos sucesos más importantes tuvieron lugar en dos regiones distintas. Es decir, ¿cuándo Jesús empieza a predicar? Cuando hay un momento de crisis política seria en el país. Va a morir Herodes el Grande, ¿qué van a hacer? Entonces va a dividir el reino entre sus hijos, pero no los va a nombrar reyes, sino administradores de 3 pedazos del territorio. En ese momento, porque él no quería que tuvieran tanto poder los hijos. No, este Herodes es uno de los que mata a algunos de sus hijos y a su madre, para que no haya problema de que nadie le herede el reino, el título. Las cosas eran poquito más complicadas que ahora, ¿verdad? Era fuerte. Él elimina a todo el que él sospeche que le pueda hacer sombra, lo elimina. En ese contexto difícil, políticamente hablando, es que empieza Jesús a predicar. A predicar el Evangelio. Para que ustedes vean que a veces nosotros decimos, fíjate tú, el tiempo en que nosotros tenemos tan malo y acá y nos quejamos. Jesús empezó en un momento probablemente mucho más difícil que el nuestro, ¿verdad? Es decir, esas regiones estaban gobernadas por gente diferente. Es decir, los romanos hacen lo que siempre hacían, eran excelentes militares y políticos. Cuando dominaban un territorio,
lo dividían en pedacitos, porque divide y vencerás. Y a cada pedacito tenía un modo de gobierno distinto. Por ejemplo, en tiempo de Jesús, Pilato era un procurador romano. El poder civil en las cuestiones que tenían que ver con la religión estaba en manos del Sanedrín, pero tenían una serie de prohibiciones políticas importantes, de manera que era muy difícil poder mantener en firme el gobierno. Una rebelión era casi imposible porque no había modos de reunirse, de unirse para formar un bloque determinado. Estaba muy bien pensado, por supuesto. Pueden imaginarse la escena de Jesús caminando por esos sembrados a la hora de comida y los apóstoles sacando espigas y comiéndoselas. Tus discípulos trabajan en día del sábado porque sacaban los granos de trigo de los sembrados. Genesaret o Mar de Galilea. En los alrededores de este lago transcurrió la mayor parte de la vida pública de Jesús. Miren, en ese lago está, miren, Betsaida, mírenla aquí, Cafarnaúm, Tagba, Nazaret, Naín, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, el monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración del Señor. Fíjense que todo está en torno al lago. Pero miren esta parte de la ribera del lago, aquí no hay nada. Pero en este lado sí hay poblaciones. Cuando Jesús estaba cansado, o sus discípulos estaban cansados, Él cogía la barca y se iba, atravesaban el lago y se iban a esta zona desértica. En esta zona desértica es donde ocurrieron acontecimientos como, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Fue en esa zona desértica. Pero ustedes verán que la misión de Jesús en Galilea siempre es: cogieron la barca y se fueron a la otra orilla del lago. Salieron de la otra orilla del lago, vinieron atrás. Él les dijo: váyanse a la otra orilla, que yo los alcanzo luego. Este es un escenario importantísimo de la actividad del Señor. Un escenario importantísimo. Y bueno, ¿para qué hablar de Nazaret? Nazaret, donde se crió. Pero Cafarnaúm estaba de este lado. Sí, no, Cafarnaúm, mira dónde está, mira lo que arriba. En torno a esa ribera, la ribera occidental, pero la ribera oriental, allí él se va a encontrar con, están Genesaret, con el Geraseno, el endemoniado de Gerasa, va a estar por aquí. Ve, es interesante ver cómo la geografía nos va haciendo recordar. No era una gran ciudad, pero sí una de las poblaciones judías más importantes de la región, ya que estaba en una zona fronteriza, junto al camino que unía Galilea con la tetrarquía gobernada por Filipo, por lo que había en ella servicio de aduanas y una guarnición militar. Había servicios de aduana para pasar de una región a otra en la misma Palestina. Y acuérdense el tamañito que toda Palestina cabe en República Dominicana. Es como si usted dijera, para ir de Santo Domingo a Santiago hay que pasar una aduana cuando se llega a Santiago. ¿De dónde viene usted? De Santo Domingo. A ver, muéstreme su pasaporte. Había que pasar aduana. Y había impuestos y todo lo demás. Bueno, el tiempo se nos acaba. Vamos a continuar el próximo lunes, que Dios mediante será nuestro último encuentro con este tema de la Palestina en tiempos de Jesús. Yo creo, ustedes van dándose cuenta de la importancia que tiene conocer estas cosas, ¿verdad? Situarnos mucho mejor para comprender mucho mejor
la palabra y las acciones de Jesús. Me reclamaron el lunes pasado que yo no terminé como suelo terminar, pero hoy sí vamos a terminar. Vamos a terminar dando gracias a Dios y dándole yo la bendición. Te cayó algo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.